La lluvia cayó sobre la vecindad durante horas. No fue una tormenta violenta. Fue una lluvia lenta, persistente, como si el cielo estuviera respirando sobre los techos de lámina. Cuando terminó, el patio quedó cubierto por un silencio extraño. El agua se acumulaba en los bordes de las paredes desconchadas. El barril del centro reflejaba un cielo gris, deformado. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie estaba jugando. El chavo no estaba sentado junto al barril. Kiko no gritaba desde su ventana. La Chilindrina no corría fingiendo inocencia. Todo estaba demasiado quieto. Desde el interior de su cuarto, don Ramón percibió algo. Al principio creyó que era el olor normal después de la lluvia. Tierra húmeda, concreto mojado, madera hinchada. Pero aquello era distinto. Era un aroma más cálido. Más denso. Como si el aire estuviera cargado de algo vivo. Se quedó inmóvil, sentado en su silla. Aspiró de nuevo. El olor parecía venir del patio. Abrió la puerta lentamente. El silencio lo recibió como una pared. Caminó descalzo hasta el borde del pasillo. El piso aún estaba húmedo. Sintió el frío subirle por las piernas, pero lo ignoró. Volvió a aspirar. Ahí estaba otra vez. No era desagradable. Eso fue lo que más lo inquietó. No era repulsivo. Era atractivo. Su estómago reaccionó. No con hambre común. Con algo más profundo. Algo que no sabía nombrar. Viejo ridículo, murmuró para sí mismo. Pero el olor persistía. Miró el barril. Por un instante, creyó ver movimiento en el reflejo del agua. Se acercó. Solo era el cielo gris deformado. Y, sin embargo, mientras observaba su propio reflejo temblar en la superficie, sintió una punzada en la boca. Como si sus dientes hubieran respondido antes que su mente. Escuchó una puerta abrirse detrás de él. Se tensó. ¿Y ahora qué estará tramando? Dijo una voz femenina. No necesitaba voltear para saber quién era. Doña Clotilde estaba apoyada en el marco de su puerta, observándolo con esa mezcla habitual de insistencia y expectativa. Pero había algo diferente en su mirada. No era solo cariño torpe. Era atención. Como si estuviera evaluándolo. ¿Se siente bien, don Ramón? Él asintió sin mirarla. Perfectamente. Ella dio un paso hacia el patio. El olor se intensificó. El estómago de don Ramón se contrajo. No entendía por qué su cuerpo reaccionaba así cuando ella se acercaba. Doña Clotilde inclinó ligeramente la cabeza. Después de la lluvia, todo cambia, susurró. Él la miró al fin. Sus ojos parecían más oscuros. O tal vez era la luz gris del cielo. Huele distinto, dijo él sin pensar. Ella sonrió. Siempre ha olido así. No era cierto. Don Ramón llevaba años en esa vecindad. Conocía cada grieta del suelo, cada mancha en las paredes, cada sonido nocturno. Eso no había estado antes. Escucharon pasos apresurados. La Chilindrina apareció corriendo, riendo por algo que nadie más entendía. Al pasar junto a don Ramón, el aroma se volvió más fuerte, más cálido, más cercano. Don Ramón sintió saliva acumularse en su boca. Retrocedió un paso. Doña Clotilde lo notó. Y no dijo nada. Solo lo observó. Como si estuviera esperando que algo terminara de despertar. La risa lejana de Kiko se escuchó desde su ventana. El sonido, que siempre había sido molesto, ahora parecía más frágil. Don Ramón cerró los ojos un momento. El olor estaba en todas partes. En las paredes. En el aire. En la piel. Sintió una presión leve detrás de los dientes. Una tensión que no sabía explicar. Debería pasar esta noche a cenar, dijo doña Clotilde con voz suave. Él abrió los ojos. ¿Cenar? Sí, algo caliente. Para el frío. El estómago volvió a reaccionar. No sabía si era hambre. O anticipación. Lo pensaré, respondió. Pero en su mente, algo ya había decidido. Esa noche aceptaría. No porque confiara. Sino porque necesitaba entender. El olor del patio mojado no era casualidad. Era un aviso. Y don Ramón empezaba a sospechar que la vecindad entera estaba respirando con él.
Esa noche, la lluvia regresó. No con fuerza, sino con un golpeteo intermitente sobre las láminas. Cada gota parecía marcar el tiempo con paciencia incómoda. Don Ramón no encendió la luz. Permaneció sentado en la oscuridad, escuchando. La vecindad tenía sonidos que él conocía de memoria. El crujir de la madera, el eco leve en el patio vacío, alguna tubería que vibraba cuando alguien abría una llave. Pero esa noche había algo más. Respiraciones. No fuertes. No claras. Solo una sensación de que el aire entraba y salía en más lugares de los que debía. Se levantó lentamente y abrió su puerta apenas unos centímetros. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por la luna opaca detrás de las nubes. El barril seguía en el centro. El agua dentro ya no reflejaba el cielo. Reflejaba las ventanas. Todas cerradas. Todas negras. Aspiró. El olor seguía ahí. Más concentrado. Más cercano. Sintió una punzada en el estómago, pero esta vez no fue desagradable. Fue casi reconfortante. Como si algo dentro de él reconociera aquello. Caminó hacia el patio. Cada paso descalzo hacía un sonido húmedo. Se detuvo junto al barril. Miró dentro. Su reflejo parecía más delgado. Más pálido. Parpadeó. El reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Don Ramón retrocedió bruscamente. El agua vibró apenas. Y entonces escuchó una puerta abrirse. No fue la suya. No fue la de los niños. Fue la de ella. La silueta de doña Clotilde apareció en el marco, iluminada por una vela detrás de su figura. No dijo nada. Solo lo observó. No puede dormir, dijo al fin. No era pregunta. Era afirmación. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Solo tomaba aire. Ella avanzó unos pasos. El olor se intensificó de inmediato. No provenía del suelo. No provenía del agua. Provenía de la cercanía. Don Ramón lo entendió de golpe. El aroma cambiaba dependiendo de quién estuviera cerca. Durante el día había sido leve. Cuando los niños corrían, aumentaba. Pero ahora era casi insoportable. Doña Clotilde lo miraba con una serenidad inquietante. La lluvia despierta cosas, susurró. ¿Qué cosas? Ella sonrió. Lo que siempre ha estado aquí. Un ruido seco interrumpió el momento. Una ventana se abrió con brusquedad. Doña Florinda apareció con expresión molesta. Silencio. Hay gente decente intentando dormir. La palabra decente resonó extraña en el aire. Don Ramón sintió algo tensarse dentro de él. Miró hacia la ventana. Por un segundo demasiado largo, imaginó el silencio absoluto si nadie más hablara. Imaginó el patio vacío. Imaginó que el olor desaparecería si todos se iban. O si algo los hacía irse. Sacudió la cabeza. ¿Qué estaba pensando? Doña Clotilde lo observaba con atención minuciosa. Como si hubiera escuchado cada pensamiento. Mañana debería venir a cenar, repitió suavemente. Le hará bien. Esta vez no dudó. Está bien. La palabra salió sola. Ella inclinó la cabeza, satisfecha. A las 8. Regresó a su cuarto sin añadir nada más. La puerta se cerró con un clic casi delicado. Don Ramón permaneció inmóvil. La lluvia cesó otra vez. Y con ella, el patio quedó sumido en un silencio absoluto. Pero el olor no se fue. Entró en su cuarto y cerró la puerta. Se apoyó contra ella. Su respiración era más rápida. No por miedo. Por expectativa. Miró sus manos. Le temblaban apenas. No sabía si lo que sentía era peligro. O deseo. Se acostó sin cambiarse. Cuando cerró los ojos, el olor se volvió más fuerte en su memoria. Soñó con el patio vacío. Con el barril seco. Con las puertas abiertas. Y con una mesa puesta en el centro. 2 platos. Uno frente al otro. Al despertar, tenía la sensación incómoda de que algo había cambiado. No en la vecindad. En él. El hambre ya no era una sensación difusa. Era dirección. Era intención. Durante el día evitó a los demás. El chavo lo saludó, pero él apenas respondió. Kiko gritó algo desde su ventana, y por primera vez no le molestó. Lo observó en silencio. Analizando. Midiendo.
Algo dentro de su mente empezaba a reorganizar el mundo. La vecindad ya no parecía un lugar de convivencia. Parecía un espacio cerrado. Un sistema. Y alguien iba a quedar fuera. A las 7:58, el olor regresó con fuerza. Más denso que nunca. Más cálido. Don Ramón se puso de pie lentamente. Miró la pequeña cocina de su cuarto. Sus utensilios. Sus objetos cotidianos. Tomó uno entre sus manos. No por violencia. Por seguridad. Lo sostuvo unos segundos. Luego lo ocultó bajo su saco. No confiaba en lo que iba a ocurrir. No confiaba en ella. Pero tampoco confiaba en sí mismo. Cuando salió al patio, el cielo estaba despejado. El barril reflejaba estrellas. La puerta de doña Clotilde ya estaba entreabierta. La luz interior proyectaba una sombra larga hacia el patio. Una sombra que parecía extenderse demasiado. Don Ramón dio un paso. El olor lo envolvió por completo. Y por primera vez no sintió rechazo. Sintió claridad. La cena no sería solo comida. Sería una decisión. Y mientras cruzaba el umbral, comprendió algo inquietante. No sabía si había aceptado la invitación para descubrir la verdad. O para asegurarse de que, pasara lo que pasara, él no sería quien terminara servido. La puerta se cerró detrás de don Ramón con un sonido suave, casi respetuoso. El interior del cuarto de doña Clotilde estaba iluminado por varias velas. No había lámparas encendidas. La luz era inestable, amarilla, temblorosa. La mesa estaba servida. 2 platos. 2 vasos. Cubiertos colocados con precisión excesiva. El olor era más intenso ahí dentro. No desagradable. No putrefacto. Era cálido, espeso, envolvente. Como si el aire pudiera masticarse. Siéntese, dijo ella con suavidad. Don Ramón avanzó despacio. Cada paso parecía resonar más de lo normal. Se sentó. Doña Clotilde ocupó la silla frente a él sin dejar de mirarlo. El plato estaba cubierto. ¿Qué es?, preguntó él. Algo que siempre ha estado aquí, respondió ella. No levantó la tapa de inmediato. En cambio, apoyó las manos sobre la mesa y lo observó como si estudiara su respiración. ¿Lo ha sentido, verdad? Don Ramón no respondió. El olor pulsaba. Desde la lluvia, continuó ella. Desde que todo se limpió. Él apretó la mandíbula. Es solo humedad. Ella sonrió con una ternura inquietante. No. Es hambre. La palabra quedó suspendida entre ambos. Don Ramón sintió un leve temblor recorrerle los dedos. No diga tonterías. Usted ya no mira la vecindad igual, susurró ella. Ahora la observa. Él sostuvo su mirada. Silencio. El reloj inexistente parecía marcar algo invisible. Doña Clotilde levantó al fin la tapa del plato. Dentro había un guiso oscuro, humeante. Nada extraño a simple vista. Nada identificable. El aroma se intensificó al punto de marearlo. No era el platillo. Era la proximidad. Era ella. Don Ramón llevó la mano lentamente hacia el interior de su saco. Sintió el objeto frío que había escondido. No por impulso. Por precaución. ¿Sabe qué es lo más curioso?, dijo doña Clotilde sin apartar los ojos de él. Que el hambre nunca es del cuerpo. Él retiró la mano. Entonces, ¿de qué es? De permanencia. La palabra le resultó extraña. En esta vecindad nadie se va del todo, continuó ella. Algunos solo cambian de lugar. El estómago de don Ramón se contrajo. ¿De qué está hablando? Ella inclinó la cabeza. ¿No ha notado que a veces alguien deja de aparecer, y nadie lo menciona? Un silencio más pesado que los anteriores llenó el cuarto. Don Ramón recordó el patio vacío después de la lluvia. Recordó el reflejo que no parpadeó. Recordó la sensación de que algo respiraba con él. La vecindad se alimenta de lo que repetimos, susurró ella. De las humillaciones. De los rechazos. Del desprecio. Él tragó saliva. El olor ahora parecía provenir de su propia piel. Usted también lo sintió, dijo doña Clotilde con suavidad. Cuando alguien pasaba cerca. Cuando reían. Cuando se lastimaban.
Don Ramón bajó la mirada hacia el plato. El vapor subía en espirales lentas. Eso no significa nada. Significa que ya pertenece. El aire se volvió más denso. Algo encajó en su mente con violencia silenciosa. No era la vecindad la que tenía hambre. Eran ellos. Todos. Cada golpe, cada grito, cada burla, alimentaba algo invisible. Y la lluvia solo lo había revelado. Don Ramón levantó la vista. ¿Y esta cena? Doña Clotilde apoyó ambas manos sobre la mesa. Es una elección. El objeto escondido bajo su saco volvió a pesarle. ¿Qué clase de elección? Ella sonrió apenas. O acepta que el hambre lo gobierne, o decide hacia dónde dirigirla. El silencio volvió a extenderse. Don Ramón sintió algo claro por primera vez. No era deseo de comida. Era deseo de control. De no ser el próximo reflejo que no parpadea. De no desaparecer en la repetición. «¿Usted cree que soy la presa?», dijo él en voz baja. Doña Clotilde no se inmutó. «Creo que somos iguales». Él sostuvo su mirada durante varios segundos. Lentamente, sacó el objeto de su saco. No lo levantó. Solo lo apoyó sobre la mesa. Un simple cuchillo de cocina. Nada más. Doña Clotilde lo observó sin sorpresa. «Yo también lo pensé», susurró. Con calma absoluta, abrió un cajón a su lado. Sacó otro cuchillo. Lo dejó frente a ella. Ninguno de los dos lo tomó. El olor se volvió casi insoportable. Pero ya no era hambre. Era tensión pura. «No se trata de destruir», dijo ella finalmente. «Se trata de decidir quién sigue siendo parte del ciclo». Las palabras no eran amenaza. Eran revelación. Don Ramón entendió algo entonces. La vecindad no necesitaba sangre. Necesitaba repetición. Necesitaba que alguien siempre fuera el humillado. El golpeado. El rechazado. Y él había ocupado ese lugar demasiado tiempo. La lluvia había despertado su conciencia. No su instinto. Su conciencia. Lentamente, empujó el cuchillo hacia el centro de la mesa. «No voy a ser el próximo». Doña Clotilde hizo lo mismo. Los dos cuchillos quedaron paralelos. Inútiles. El olor comenzó a disminuir. Apenas perceptible ahora. Como si algo, en algún lugar del patio, hubiera perdido el interés. Se miraron en silencio. No había triunfo. No había derrota. Solo entendimiento. «Entonces cambie el papel», dijo ella. Don Ramón se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró el cuarto una vez más. La mesa. Las velas. El plato intacto. «Mañana será distinto», murmuró. Salió al patio. El aire era más ligero. El barril reflejaba las estrellas con claridad. Esta vez, su reflejo parpadeó cuando él lo hizo. Desde alguna ventana se escuchó la voz lejana de Kiko discutiendo con doña Florinda. La normalidad regresaba. Pero algo había cambiado. No en la vecindad. En él. El hambre seguía ahí. Silenciosa. Controlada. Y mientras entraba a su cuarto, comprendió la verdad más inquietante de todas. No había querido cenar para descubrir el secreto. Había aceptado para asegurarse de que, si la vecindad exigía un sacrificio simbólico, no sería él quien lo ofreciera. Esa noche nadie desapareció. Pero al día siguiente, cuando el patio volvió a llenarse de gritos y risas, don Ramón ya no ocupó el lugar de siempre. Y por primera vez en años, cuando alguien levantó la mano para golpearlo, él no retrocedió. El olor no regresó. Porque el hambre había encontrado otra forma de alimentarse.